Hola a todos, hoy vamos a ver leyes de Newton, vamos a ver una aplicación de las leyes de Newton y vamos a resolver el problema número 369 del texto Dinámica de Merriam y Craig. Este problema dice que se tiene un camión tomando una curva de radio circular constante, que acá vemos en corte, con un peralte de 10 grados. Se conoce la velocidad del camión, se conoce el radio de curvatura de la trayectoria, se conoce la masa de esta caja que está sobre, bueno, valga la redundancia, la caja del camión, y se conoce el coeficiente de rozamiento estático entre las superficies de la caja y la superficie del plano del camión. Se quiere saber si para estas condiciones de circulación del vehículo la caja se mantiene en esa posición y cuánto vale su fuerza de rozamiento. Para ello vamos a realizar el diagrama del cuerpo aislado de la caja y vamos a graficar todas las fuerzas que actúan, fuerzas externas que actúan sobre la misma. La fuerza que la superficie plana del camión le hace a la caja será la normal. La fuerza de rozamiento con que la superficie del camión mantiene la caja sobre la caja del camión es la fuerza de rozamiento F. Y el peso de la caja, vertical y hacia abajo, el producto de la masa por la aceleración gravitacional. Vamos a elegir, una vez completado el sistema de referencia, vamos a elegir un sistema de coordenadas para formular la segunda ley de Newton. Vamos a elegir un sistema de referencia I, XY, como se indica. Una vez elegido el sistema de referencia, vamos a formular la segunda ley de Newton, que sabemos que es la suma de fuerzas N más F más mg, suma de fuerzas, suma vectorial de fuerzas, igual masa por aceleración de la partícula. Vamos a escribir en componentes x e y. Vamos a proyectar esta ecuación vectorial en las componentes x e y indicadas en la figura. Entonces, en x, fíjense que tenemos el peso, tiene estas dos componentes, donde este ángulo que está acá es el ángulo de peralte de 10 grados, entonces esta es mg coseno de 10, y esta chiquitita que está acá es mg seno de 10. Entonces, en la dirección horizontal o en la dirección de x, tengo menos mg menos la fuerza de rozamiento. No hay más fuerzas en x y esto es igual a masa por aceleración de la partícula en la dirección de x. En la dirección vertical, en la dirección de y, tengo la normal y tengo esta componente del peso negativa. Estamos viendo, esta es positiva, esta es negativa. Acá vamos a reescribir, que me faltó descomponer. Volvemos a escribir en x. En x es menos mg seno de 10, que es esta, menos f igual masa por aceleración en x. Y en y tengo la normal menos mg coseno de 10 igual suma de fuerzas en y igual masa por aceleración de la partícula en y.
Para encontrar estas componentes de aceleración, vamos a realizar un diagrama de aceleraciones para la caja y lo vamos a hacer aquí. Volvemos a dibujar la caja en la posición que se encuentra, colocamos el sistema de referencia que hemos utilizado y ahora vamos a dibujar en rojo la aceleración del centro de masa. Si nosotros observamos, si miramos desde arriba, es una trayectoria circular, radio de curvatura constante, entonces tengo en el plano horizontal en el que se encuentra la caja, tengo la aceleración centrípeta, que es la velocidad de la caja al cuadrado dividido el radio de curvatura. Y la velocidad de la caja es la velocidad del camión. Entonces esto es velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura. Y se encuentra en el plano horizontal en el que se encuentra tomando la curva el camión. Esta aceleración centrípeta tiene componentes en X y en Y, donde este que está aquí es el ángulo de peralte. Entonces, esta componente que está en Y, esta es B cuadrado sobre R seno de 10. Y esta componente es B cuadrado sobre radio de curvatura coseno de 10. Entonces, esto que está aquí es la aceleración en Y de la partícula. Y esto que está aquí es la aceleración en X. ¿Qué me falta indicar? Bueno, revisemos los signos. Esta es positiva y esta es, fíjense, negativa. Entonces, esta es negativa. Estas dos intervienen aquí y aquí. Entonces, como lo que buscamos en principio es la fuerza de rozamiento, trabajamos con esta ecuación sustituyendo esta aquí y despejando F. Entonces reescribimos menos mg seno de 10 menos la fuerza de rozamiento igual menos la masa por b cuadrado dividido radio de curvatura por AX, que esta está multiplicada por el coseno de 10. Multiplico todo, ambos miembros por menos 1 y así despejo la fuerza como mb cuadrado sobre radio de curvatura coseno de 10 menos mg seno de 10. Conocemos la masa, conocemos la velocidad y conocemos el radio de curvatura. Por lo tanto, sustituimos los valores numéricos y nos queda. La masa son 200 kilogramos. La velocidad, vamos a hacerlo aquí. La velocidad son 100 kilómetros por hora, que si lo multiplicamos por la inversa de 3,6, me va a dar en metros sobre segundos. Y esto da 27,78 metros sobre segundos. La velocidad debe ir en metros sobre segundos. Entonces, sustituimos 27,78 al cuadrado, radio de curvatura 300 por coseno de 10, menos la masa 200 por la aceleración gravitacional 9,81 metros sobre segundos al cuadrado por el seno de 10. Antes de hacer las cuentas, verificamos la homogeneidad de las unidades. Esto es masa, está dada en
kilogramos, esto es velocidad al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado, velocidad al cuadrado, y esto radio de curvatura en metros. Entonces, este metro se cancela con este y me queda kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que sabemos son newton. Las funciones trigonométricas sabemos que son adimensionales, así que seguimos. Esto es kilogramo masa por la aceleración gravitacional, que es metros sobre segundos al cuadrado. Y esto, ya vimos, es newton. O sea que esto me va a dar en newton. Los valores numéricos, esta cuenta da 165,97 newton. Esta es la fuerza de rozamiento que se desarrolla entre las superficies del contacto, las superficies que se encuentran en contacto, que es la superficie de la caja del camión con la caja que estamos analizando. Ahora tenemos que averiguar si la caja se mantiene en esa posición sobre la caja del camión o desliza. Para ello tenemos que investigar cuál es la fuerza de rozamiento máxima posible entre esas dos superficies y compararla con esta que hemos obtenido. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima será mu estático por la normal. El coeficiente de rozamiento estático lo conocemos y la normal la vamos a obtener de la segunda proyección de la segunda ley de Newton, que es la proyección en la dirección, ahí está la segunda, en donde interviene la normal, que es la proyección en la dirección de y. Entonces, de esta despejamos la normal. La normal será, pasando esto al segundo miembro, mg coseno de 10. Fíjense que la aceleración y la tengo que sustituir acá, es positiva y es b cuadrado sobre r seno de 10. Más masa por b cuadrado sobre radio de curvatura seno de 10. Así que sustituyo la normal aquí y calculo la fuerza de rozamiento máxima disponible entre superficies. Entonces esto es mu estático por mg coseno de 10 más la masa por velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura seno de 10. Bueno, sustituimos los valores numéricos de la masa, aceleración gravitacional, velocidad y radio de curvatura, que ya hemos visto. Y el valor numérico de esta operación es 21,53 newton. Esto significa que los 2021 newton es la máxima disponibilidad de rozamiento, de fuerza de rozamiento entre las superficies en contacto. Por lo tanto, esta fuerza, que es la que se está produciendo en forma actual en el momento del giro, o en el momento que el camión está circulando por esta curva, al ser menor que este valor, este puede ser desarrollado y es efectivamente la fuerza de rozamiento que estamos buscando. Y que podemos decir entonces, además, que al ser menor que este valor, la caja no va a deslizar. Vamos a hacer un segundo problema de segunda ley de Newton y vamos a analizar el siguiente problema, el problema 379 del texto Dinámica de Merian-Craige, sexta edición. El dibujo es el mismo. El problema dice, una camioneta comienza a moverse desde el reposo en una curva circular de radio igual 30 metros. En una ruta con un ángulo de peralte de 10 grados, como se indica,
y la camioneta comienza a moverse desde el reposo animada de una aceleración tangencial de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Tiene una aceleración tangencial sobre la ruta de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Esta camioneta en su caja tiene nuevamente un bulto, una caja que está apoyada simplemente, y queremos determinar cuánto tiempo transcurre desde el inicio del movimiento del vehículo hasta que la caja se comienza a mover arriba de esta camioneta. ¿Cuánto tiempo queda en equilibrio relativo a la camioneta a partir del momento en que esta camioneta comienza a moverse? Se conoce el coeficiente de rozamiento estático entre las superficies en contacto, que en este caso es 0,3. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo aislado, que en realidad ya lo teníamos hecho del problema anterior. En este plano tenemos la normal que ejerce el camión o esta superficie plana del camión a la caja, y es normal a la superficie de contacto, por lo tanto está indicada con un ángulo de 10 grados respecto de la vertical. Está la fuerza de rozamiento y está el peso. A diferencia del problema anterior, este problema tiene aceleración tangencial, es decir, está acelerando en el sentido entrando al plano del pizarrón. Para eso tenemos un dibujo aquí en el que vemos desde arriba, vemos un tramo de ruta, vemos la camioneta. Imaginamos que la caja, bueno, como es una partícula, es este punto. Este es el radio de curvatura. Este es el radio de curvatura de la trayectoria de la camioneta con la caja arriba. Y en el plano horizontal, donde se encuentra desarrollada la curva, colocamos un sistema de referencia distinto que en el problema anterior, porque es más útil, y ponemos un eje, el eje normal, en la dirección normal, y el eje vertical, el eje Z en la vertical absoluta. Acá lo tenemos en perspectiva. En el plano del movimiento, en el plano horizontal del movimiento, dibujé los versores acá, el versor normal es el que está en la dirección normal, el versor tangencial, que está como está indicado, y en este dibujo sería entrando al plano del pizarrón, perpendicular a este plano, entrando al plano del pizarrón. Y bueno, esta es una perspectiva, la vertical absoluta estaría el eje Z, que acá he dibujado el versor K. Como la camioneta está acelerando, lo está haciendo a expensas de una fuerza que tiene en la dirección tangencial. Por lo tanto, sobre la caja va a haber una fuerza que vamos a llamar F1, que es rozamiento, pero en la dirección tangencial. Entonces, a esta la vamos a llamar F2, que es fuerza de rozamiento en esta dirección. La fuerza F1 es fuerza de rozamiento entrando al plano del pizarrón. Que en realidad F1 y F2 no son dos fuerzas independientes y separadas, es una única fuerza de rozamiento que aquí hemos escrito en dos componentes ortogonales. Formulado el diagrama del cuerpo aislado para la caja, la elección del sistema de referencia, ahora nos queda formular la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton será la suma de fuerzas, suma vectorial de fuerzas, la normal, más F1 que está acá, más F2 que está acá, más el peso, suma de fuerzas, igual masa por aceleración de la caja. Entonces vamos a escribir la segunda ley de Newton en las componentes normal, tangencial y vertical. Entonces, vamos en la dirección tangencial,
Fíjense que estas tres fuerzas no están en la tangencial, están en la perpendicular. En la tangencial únicamente está F1. Así que F1 igual masa por aceleración tangencial. En la dirección normal, bueno, ahora sí, en la dirección normal tengo, esta es la normal, entonces tengo esta fuerza en la normal y esta fuerza, bueno, esta componente en la dirección normal. Entonces tengo N, esta es N, el ángulo de peralte también lo tengo acá. Entonces tengo N seno de 10 positivo más esta componente que es F2 coseno de 10, que este y este son iguales, más F2 coseno de 10 grados. No tengo más nada en la normal. Y esto es igual a masa por aceleración normal. Y en K versor, que es la vertical, tengo esta componente positiva, que es N coseno de 10. Tengo una componente de F2 que mira hacia abajo, que sería la que estaría acá, que es F2 por el seno de 10, menos F2 seno de 10, y el peso que está en la vertical hacia abajo, o sea, negativa, menos mg igual masa por aceleración en la dirección de z. Vamos, una vez que aplicamos la segunda ley de Newton, la escribimos en componentes, tenemos que ver si tenemos restricciones y expresar las ecuaciones de restricción o las restricciones de la forma que sea más conveniente. Tenemos una restricción que es que el movimiento se encuentra contenido en un plano horizontal. Por lo tanto, la aceleración en z es 0. La aceleración tangencial es conocida, porque la aceleración tangencial de la caja es la aceleración tangencial de la camioneta. Y esta es 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y la aceleración normal es b cuadrado sobre radio de curvatura. Y si sabemos que el camión o la camioneta comienza a moverse desde el reposo con esta aceleración tangencial, la velocidad va a ser 2 veces la aceleración, perdón, 2 veces por t, integrando esta constante, es 2t, integrando en el tiempo, 2t es la velocidad. Entonces esto es velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura. Repito esto, si la aceleración tangencial es 2, la velocidad, integrando la aceleración tangencial, en la dirección tangencial, dado que la velocidad es tangencial, entre 0 y t me da 2t. Entonces reescribimos las componentes de la segunda ley de Newton involucrando esta restricción e involucrando las componentes de aceleración. Eso lo hacemos acá. Entonces, esta es F1 igual 2 veces m. Esta es n seno de 10 más F2 coseno de 10 igual, esto es 2t al cuadrado, es 4mt cuadrado sobre r. 4mt cuadrado sobre radio de curvatura. Y de acá, n coseno de 10 menos f2 seno de 10 es igual a mg, porque esto es 0. Vamos a despejar n de esta ecuación, que me quedará en función de f2, y vamos a sustituirla acá, de manera tal de poder calcular f2. f1 la tengo directamente aquí. Entonces,
despejamos la normal aquí, lo hacemos acá. La normal es, este pasa al otro miembro y este pasa dividiendo. Entonces es 1 dividido coseno de 10 por mg más f2 seno de 10. Más f2 seno de 10. Entonces ahora este lo sustituyo, trabajé con la tercera ecuación, despejé n y sustituyo en la segunda ecuación aquí. Entonces es n seno de 10. Entonces todo esto es n, multiplico por el seno de 10 y me queda seno de 10 coseno de 10, queda el paréntesis, mg más f2 seno de 10. Esto es esto. Más f2 coseno de 10 igual 4 veces la masa por el tiempo al cuadrado dividido radio de curvatura. Hago distributiva acá para poder despejar f2, entonces me queda seno de 10 sobre coseno de 10 por mg más f2, fíjense que queda seno cuadrado de 10 dividido coseno de 10, más f2 coseno de 10, así que saco f2 factor común más f2 coseno de 10. Y esto, bueno, sigue valiendo 4m t cuadrado dividido r. Acá hacemos un cálculo auxiliar y sacamos como un denominador coseno de 10 y me queda numerador seno cuadrado de 10 como un denominador coseno de 10. Y me queda en el numerador me queda seno cuadrado de 10 más coseno cuadrado de 10. Esto que tengo en el numerador es la relación pitagórica, que sabemos vale 1. Entonces me queda 1 sobre coseno de 10. Esto es 1 sobre coseno de 10. Entonces, ¿qué hago? Borro todo esto y pongo f2 que multiplica a 1 sobre coseno de 10 para hacer espacio. Entonces f2, 1 sobre coseno de 10. Ahora puedo despejar f2 de aquí. De aquí despejo f2. El coseno de 10 pasará multiplicando al otro miembro. Entonces coseno de 10, ¿de quién? Que multiplica a quién? A 4 veces m t cuadrado sobre r. Y este que pasa cambiado de signo, menos seno de 10 coseno de 10 por mg. Distribuyo este coseno de 10 y así f2 vemos que me queda 4 veces la masa por tiempo cuadrado por sobre radio de curvatura por coseno de 10 menos, este se cancela, mg seno de 10. Y acá tengo f2. Ahora la condición que tenemos que imponer es la siguiente. La fuerza de rozamiento, donde F1 y F2 son dos componentes ortogonales, la fuerza de rozamiento puede llegar a un valor máximo que será mu estático por la normal. Y la fuerza de rozamiento es la composición vectorial de F1 y F2 que tenemos aquí. Es decir, F1 cuadrado más F2 al cuadrado, raíz esa es la intensidad de la fuerza de rozamiento a partir de sus componentes. Debe ser igual al mu estático por la normal. F1 y F2 los tenemos en función del tiempo. Me falta calcular, que ya la tenemos, pero escribir convenientemente la normal. La normal la tenemos acá. Pero acá está en términos de F2. Y acá tengo F2.
Por lo tanto, este F2 lo sustituyo acá y me queda la normal, para recién colocar aquí. Sustituimos entonces F2, que lo tengo aquí, en la normal que tengo aquí. Entonces, n es 1 sobre coseno de 10 por mg más F2 y F2 todo eso, más 4m t cuadrado sobre radio de curvatura coseno de 10 menos mg seno de 10. Todo esto es F2 por seno de 10. Por seno de 10. Hacemos la distribución. Ah, y acá va un corchete. Hacemos la distributiva. Esto es 1 sobre coseno de 10. Acá me queda el mg. Distribuyo esto. Entonces, me queda 4m t cuadrado sobre r seno de 10 coseno de 10 menos mg seno cuadrado de 10. Y acá va un más. Y acá va paréntesis. Y ahora distribuyo este coseno de 10 y me queda mg dividido coseno de 10. Este coseno con este se va. Más 4m t cuadrado sobre r seno de 10 menos mg y me queda acá seno cuadrado de 10 coseno de 10. Y esto es la normal. Vamos a sacar factor común mg de estos dos términos. Escribamos este primero, 4m t cuadrado sobre radio de curvatura seno de 10. Y de estos dos sacamos factor común mg dividido coseno de 10 más mg dividido coseno de 10, factor común de 1 menos seno cuadrado de 10. Sabemos por la relación pitagórica que 1 menos el seno cuadrado de 10, este paréntesis es el coseno cuadrado de 10. Por lo tanto, cancelo un coseno con este para finalmente quedar la normal, 4m t cuadrado sobre el radio de curvatura seno de 10 más mg. Este coseno cuadrado se cancela 1 con este que está aquí abajo. Entonces me queda coseno de 10. Y ahora tenemos la normal en términos del tiempo. Entonces sustituimos F1, F2 en el primer miembro de esta condición y la normal, que es esto que está aquí, aquí. Y me queda una ecuación algebraica en el tiempo. Entonces, F1 cuadrado es 2m al cuadrado más F2 al cuadrado más 4m t cuadrado sobre el radio de curvatura, estoy aquí, coseno de 10 menos mg seno de 10. Esto es F2 que lo elevo al cuadrado. La intensidad, tengo esta raíz, y esto es igual al mu estático por la normal. Y la normal es esto que calculamos recién. Es 4m t cuadrado sobre el radio de curvatura seno de 10 más mg coseno de 10. Vamos a hacer espacio, borramos esto. Entonces, fíjense que acá, bueno, podemos cancelar la masa. Fíjense que está al cuadrado, pero sale como la masa, masa. Podemos cancelar la masa de esta ecuación. Y
queda lo que tenemos a la vista. El radio de curvatura es conocido, 30 metros. El ángulo de Peralta es conocido, la aceleración gravitacional es conocida y el coeficiente de rozamiento estático es conocido. Cuando pasamos a valores numéricos y resolvemos la ecuación, habrá que elevar ambos miembros al cuadrado para quitar esta raíz. Entonces me queda 4 más 4t cuadrado sobre el radio de curvatura coseno de 10. Vamos a hacerlo en simultáneo pasando a valores numéricos. Entonces esto es 4 más, esto es 4t cuadrado dividido radio de curvatura, que es 30, por coseno de 10, menos aceleración gravitacional por seno de 10. Y esto al cuadrado, porque 7 cuadrado más 7 cuadrado. Elevé ambos miembros al cuadrado, entonces me quedó mu estático al cuadrado y esto al cuadrado, que es 4t cuadrado sobre 30 seno de 10 más g coseno de 10. Esto al cuadrado. Bueno, vemos que es una ecuación de orden 4, de cuarto grado en el tiempo. Las 4 soluciones son 2 imaginarias, son imaginarios, el otro es negativo y la solución real y positiva, el tiempo de esta ecuación es 5,58 segundos. Es decir, que el tiempo que transcurre entre el inicio del movimiento a partir del reposo de la camioneta en la trayectoria curva dada, hasta que transcurren los 5,58 segundos, transcurren hasta que la caja comienza a moverse sobre la camioneta.